Es lunes, César, pero es miércoles. La gente va a decir que no tienen nada que hacer o qué chingados. Yo creo que eso es lo que pasa. En domingo hablando de antros y en lunes ya, luego, desde temprano, usted entérese. Entérese, pero es que, mira, para hablar bien de Cuernavaca, la verdad es que no importa el día. No importa el día, tenemos que hablar todos los días bien de Cuernavaca. Yo sé que muchas veces algunas personas no quieren hablar bien de Cuernavaca, bueno, pues también es su derecho, pero hemos dicho con Ray, ¿qué están haciendo aquí? Somos crueles, sí. Pero mira nuestro invitado especial de hoy, por eso vale la pena el lunes hacerlo y temprano también. Yo le conozco. ¿Tú lo conoces? Nacido en la Ciudad de México. Es de Cuernavaca. Pero ya dice sí pues. Sí pues. Entonces ya trae la investidura de Guayabo. Teodoro Rentería Villa, el maestro Teodoro Raúl Rentería Villa. ¿Cómo estás, Teodoro? Qué gusto, gracias por recibirnos. Ray, gracias igualmente, César. Bienvenidos aquí a la sede de Irradia Noticias. Me enseñaste, César, y cuando me preguntan de dónde soy, contesto, soy morelense, nacido en la Ciudad de México. Correcto. Esa es una contestación que a mí me agrada, porque al final del camino ya tenemos nuestros derechos adquiridos en esta ciudad, en este estado, a la que nos debemos, a la que intentamos servir y para la que vivimos. Así es, y mira, en la identidad se da el destino. Correcto. O sea, es origen y destino. Y el destino es el que tú decides dónde o a donde nos mandan y uno decide quedarse. Exactamente. ¿No? Avecindarse y servir. Porque también tú no decides dónde nacer. Claro. Deciden tus papás. Ahí naces, pues es tu origen, ¿no? Y no hay que olvidarse nunca del origen de sus raíces. Pero el destino, ¿qué es lo que pasa? Si tú estás rentando una propiedad y dices, pues vivo aquí en una casa rentada, a diferencia de que esta es mi casa, porque es tu casa mientras estés pagando la renta. Claro. ¿Me explico? O sea, la vas a cuidar mejor, la vas a hacer mejor. Por eso es la parte de que soy de Morelos, nacido en el... Bueno, pues bienvenidos aquí a su casa. Muchas gracias. César. Pues mira, Teodoro, la idea de esto es preguntarte, ¿quién es Teodoro Rentería Villa? Sí te conocen con las noticias, pero ¿quién es Teodoro? Bueno, primero los felicito, Ray, César, porque desde que los vi con esta inquietud que nace, yo quiero entender de tu permanente defensa por hablar bien de Cuernavaca, César, y que Ray, en sus diferentes etapas de conducción, igualmente lo he escuchado, que decías la ciudad más bonita del mundo. Sí, ¿no? Claro. Cuando estábamos en medio de la gran crisis, claro, la Ray era la ciudad más bonita del mundo. Y yo recuerdo que allá en Capital le decía, quédate con esa frase porque eso es exactamente lo que queremos nosotros dar a conocer. Si nosotros, como comunicadores, menospreciamos lo que tenemos y no luchamos porque mejore, pues estamos caídos, ¿no? Y bueno, tu lucha, César, es permanente, siempre a favor de lo nuestro. Cuando me obsequiaste el libro que escriben tú y tu hermano para rescatar quién fue tu padre, ¿no? Y quién es, porque es una figura vigente, pues ahí retratan su cariño que tienen ustedes por este estado y por esta ciudad. Y en mi caso, soy un niño que nace en los pañales de la comunicación, del periodismo. Mi padre lo ejerce desde 1956, el periodismo. Yo nazco en el 66. Y bueno, pues toda mi vida fue precisamente en ese ambiente, ¿no? De conocer hoy a los que ya son decanos, ¿no? Del periodismo, de la radiodifusión, y siempre estuve yo impregnado de ese sabor de lo que significaba informar y estar tanto en los estudios de televisión como en las cabinas de radio. A mí no me tocó tanto el olor a tinta, sino yo un poco más en la juventud, pero lo viví. Y siempre he estado yo involucrado en estos temas. Y soy una persona que tuve la gigantesca fortuna de capacitarme, hay que decirlo, en escuelas particulares, que eso no nos hace ni más ni menos en la sociedad, pero tuve esa fortuna. Mis padres hicieron un esfuerzo tremendo por generarme ese tipo de educación, que hoy que lo vamos pensando, a mí me tocó, imagínate Ray, imagínate César, la educación de corte católico, porque las escuelas eran de ese corte.
O sea, lo que fue desde muy jovencito el niño de Praga, imagínate. Sí. Después, los colegios La Salle de Seglares de Bulevares, colegios La Salle de la calle de Francia en la Ciudad de México, Instituto México, que eran maristas. Después me toca un año en el CUM, segundo y tercero de preparatoria en La Salle de Benjamín Franklin. Después entro a la Iberoamericana con los jesuitas. O sea, yo supe que existían compañeras en las aulas hasta mi universidad. Toda mi educación fue con varones. Era el esquema que se tenía en aquel entonces. Sí. Era el esquema. Que bueno o malo, no lo sé, pero tuve ese tipo de educación. Y pues cuando concluyo la carrera de Derecho, yo estudié Derecho. ¿En dónde la estudiaste? La mitad de la Iberoamericana y concluí en la Universidad Tecnológica de México. Okay. Mi padre, fue una recomendación que él me hizo, porque yo quiero ser periodista. Dice, si quieres ser buen periodista, estudia Derecho, sé lo que te digo. Fíjate, mi hermano estudió en la Septién García, yo estudio Derecho y logro yo mi licenciatura en Periodismo por saberes adquiridos, 20 y tantos años después de ejercerlo. Sí. Pero ejercía yo la carrera, el periodismo con el conocimiento jurídico. Eso, a grandes rasgos, soy hijo de periodista, hijo de una madre que se ha dedicado a criar a 3 periodistas junto con mi padre, mi hermano y tu servidor, una gran mujer que nos ha aguantado, nos sigue escuchando diariamente y nos sigue ubicando cuando cometemos errores, igual que mi señor padre. A pesar de que son hermano de periodista también. A pesar de que son periodistas, los soportan. Y en el ámbito empresarial, pues, soy emprendedor, te consta, Ray, te consta, César. Sí. Hay que creérsela en esto, ¿no? Aquí, yo los veo a ustedes, en verdad, haciéndote de equipo nuevo. Y tú me decías, es que con esto es suficiente, jefe. Pero ¿cómo con esto, Ray? Yo necesito más. Con esto es suficiente. Mira, con esto es suficiente. Sí, así es. Yo tengo la tendencia siempre a manejar medios de los que se llaman formales, ¿no? Radio, televisión, prensa escrita. Morelos me ha regalado esa oportunidad. Y hoy, bueno, pues hemos creado un nuevo concepto que, fíjate, por la pandemia pasamos de lo que es estrictamente la formalidad de la radio, sí, una frecuencia 103.7, a obligarnos a catapultar los medios digitales. Hemos aprendido, pero siempre pensamos que una infraestructura como la que ustedes están visitando es necesaria. Se le da formalidad, pisas, ¿no? Sientes que estás dentro de Irradia, y que además es una sede en donde sesiona la Asociación de Periodistas y Comunicadores del Estado de Morelos. Yo me acuerdo cuando tú llegaste, lo que no me acuerdo es en qué año fue. 2002, junio. 2002. Sí, me acuerdo cuando llegaste, yo estaba trabajando en aquel tiempo para Coca-Cola. Uh-huh. Y en alguna ocasión te vi en la notaría con mi hermano Hugo y empezamos a platicar que venías ahí para Radio Fórmula. Llegué como director general de Radio Fórmula junio de 2002. Ese fue mi arribo. Fue como consecuencia de que mi hermano y tu servidor conseguimos la frecuencia que ustedes conocieron. Nació como Estéreo 7. Estéreo 7. Estéreo 7, después migra a Máxima, que administraban, yo recuerdo la familia Quiñones, Carlos y su hermano Pepe. Y esa frecuencia concesionada era de una gran amiga, Irene Moreno, que era hija de don Jorge Moreno Collado, que en aquel tiempo fue director de gobierno de la Secretaría de Gobernación. Y las familias obtuvimos 2 frecuencias nosotros y ellos 2 frecuencias. Ellos en Cerro Azul, Veracruz y Cuernavaca, Morelos. Nosotros en aquel entonces en Arizpe, Sonora, que la migramos a Nogales, y en San Fernando, Tamaulipas, que la migramos a Matamoros. Entonces la idea era que entre los 4 hiciéramos, o las 4 frecuencias las juntáramos e intentáramos hacer un grupo, pues para defendernos, ¿no? Contra los grandes, tomando en consideración que la joya de la corona era Cuernavaca, Morelos, era venirse a vivir al paraíso. Entonces resulta que Irene decide, por una circunstancia familiar de separación de su pareja, estaba muy desesperada y le renta por 10 años su frecuencia a Carlos Quiñones. Carlos invierte, pone la estación. Me acuerdo que en aquel entonces la fantasía era porque eran cabinas flotantes, pero yo no sé nunca quedaron esas cabinas flotantes. Puro cuento. Y a los 10 años que se vencía ese convenio, nos aparecemos mi hermano y yo con Irene, Gustavo y yo ya estábamos en Radio Fórmula, platicamos con Irene, no quería renovar el convenio con los Quiñones, y es ahí donde nosotros con Jaime Azcárraga hacemos el candado.
montamos la frecuencia en lo que fue la anterior oficina de Estereovida, ¿no? No, Estereonova. De Estereonova. De los Huesca. De los Huesca. En Calle del Hueso. En Calle del Hueso. Uno de los participantes en Radio Fórmula, paz descanse, Joaquín Pasquel Mayén, tenía ubicada perfectamente esa oficina, que entendiéndola ya tenía una preautorización de la Secretaría de Comunicaciones para emitir por la radio, ¿no? por la antena cosa, y por el antecedente que le estoy platicando. Entonces montamos, se le tuvo la cortesía todavía a la familia Quiñones de decirles que pues ya migraba la frecuencia, se fueron a juicio, al pasar los años perdieron, pero si ustedes recuerdan, estuvieron las dos frecuencias al aire, Ray, aproximadamente 2 semanas, la de Radio Fórmula y la de Máxima FM, hasta que vino el ejército y les ordenó bajar la señal a la Máxima. Y ya nace ahí Radio Fórmula Morelos con el 106.9, en donde implementamos un concepto para que todo lo que era la señal nacional, la señal satelital con los grandes, ¿no? Con Joaquín López Dóriga, Rolo Bañanos, Oscar Mario Beteta, Maxim Guzay, Alfredo Palacios, los amigos que hoy les llaman los alebrijes, pero que eran los financieros, en fin, toda esa gama. Yo logré bloquear de 6 a 7 de la mañana un espacio para lo local y de 3:30 a 5 de la tarde para estar. Posteriormente nace Telefórmula y me dan oportunidad de bloquear de 9 a 10 de la noche. Entonces generamos un concepto que al pasar de los años le generó confianza al licenciado Azcárraga y me rentó 20 de sus estaciones de radio en la República Mexicana para generar el mismo concepto. La magia, ¿cuál era? Que el director fuera el mismo conductor de sus noticiarios. O sea, contratamos periodistas para que manejaran estaciones de radio. Hicimos periodistas radiodifusores y ese fue lo que duró 10 años y medio aproximadamente de alianza. ¿Tú sabrás cuántos periodistas hiciste aquí en Cuernavaca? No, hacer no, pero con los que hemos colaborado son un número importante. Pues todos vamos ejerciendo trabajo, vamos tomando experiencia, vamos migrando a varios espacios. Unos para bien, otros para no tanto. Bueno, sí. Como es la vida, es todo, con unos hice amistad, con otros se generó pues animadversión, como es la vida. Lo que sí es que yo no tengo enemigos, simplemente no establezco relaciones, muy como la doctrina Estrada, ¿no? Exacto, sí, exactamente. Así de sencillo. Así de sencillo. Tú sabes que en una radiodifusora hay muchas posibilidades, cada segundo es una oportunidad para el diálogo al aire. Entonces pasan muchas personas, muchas gentes te vienen a comprar tiempo, otras más piden la colaboración. Son muchos compañeros los que afortunadamente han confiado en su momento o han encontrado en la etapa de Radio Fórmula, en la etapa de Capital y ahora en la etapa de Radio FM alguna alternativa de colaboración. No ha sido fácil este proceso, en donde habrá que decirlo con todas sus letras, en el sentido desde la parte gremial, desde la Asociación de Periodistas y Comunicadores del Estado de Morelos, desde este paso también junto a la Asociación Nacional de Locutores, has establecido un gran hermanazgo con don Pablo Rubén Villalobos Hernández, a quien le debo muchísimo, soy culpable de muchas de mis travesuras. Esta defensa de los derechos de los periodistas, llegar y darle a través de CONALIPE esta certificación y esta validación de la experiencia ganada y darle la licenciatura en periodismo que no se vivía en el estado de Morelos, fue algo que es muy importante. La gente, a la sociedad es muy dada a la crítica, al decir, es que solamente malinforman, es que están haciendo esto, están haciendo lo otro, sin entender lo difícil que al día de hoy es ejercer el periodismo, en donde por lo menos en este sexenio ya van 3 periodistas que ya han perdido la vida en lo que va de Claudia Sheinbaum, y el periodismo es uno de los oficios más peligrosos del mundo, y México, no se diga, no es la excepción. Esto vale la pena decírselo a una sociedad que es muy dada a simplemente decir, es que son chayoteros, es que malinforman, es que ya no hay que creerles. Mira, tomas el tema de la tarea gremial, es algo que uno trae, y además contagiado también de mi señor padre, y en efecto, en 2004, si no me falla mi memoria, nos empeñamos en crear la Asociación de Periodistas y Comunicadores del Estado de Morelos, que es allí, César, en donde era mi interés de acercarme
pues con el notario de Morelos, así me decían, pues es que el notario es él, se refiere a tu hermano, a Hugo. Y él amablemente nos orientó para generar una asociación civil que a la fecha está vigente, tiene muchas actividades, desarrolla muchos esfuerzos y nace la APECOMOR, Asociación de Periodistas y Comunicadores del Estado de Morelos, asociación civil, que por cierto, Ray, ahí en uno de los pasillos que ustedes ocupaban como tipo escenario en la notaría, se hace la firma de lo que es el acta constitutiva, lo que le llaman el primer testimonio, y fue una ceremonia en donde Hugo, el notario, emite un mensaje y nacimos con toda la formalidad como tenía que ser. Como debía ser. Previo proceso democrático, ¿eh? Claro. Eso claro, debo sí. de decirlo, porque tú no estuviste, Ray, no lo recuerdo. Rentamos pedimos prestado un salón de las Quintas de nuestro amigo Castañeda, y resulta que cuando ya estaba todo amarrado, porque la democracia se da muy bien cuando la amarras, ¿no? Cuando maniobras, nos sale una planilla. Y entonces nos obligan a hacer la elección puesto por puesto. Y afortunadamente lo que traíamos amarrado nosotros es quien triunfa. Entonces queda en aquel entonces en la tesorería Pablo Rubén Villalobos Adán, en la Secretaría General Adriana Mújica Murias y en la presidencia tu servidor. El cambio que hemos tenido a lo largo de estos años, Adriana se hace directora del Instituto de la Mujer, no podía ser juez y parte, y ese espacio resulta electo Enrique Durant Brito, que a la fecha somos la mesa directiva vigente. Y ya a la par, a lo largo de los años, debo decirles, nace como consecuencia de la fuerte violencia en contra del periodismo nacional, la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos. O sea, las siglas son FAPERMEX, en donde convergemos. En origen fuimos 105 agrupaciones, como la APECOMOR, pero de diferentes partes de la República. Concluimos, hicimos esta federación. Mi padre fue el primer presidente, a lo largo de los años yo fui el quinto presidente. Es una temporalidad de 3 años, una experiencia formidable. Viene el proceso de titulación. Un proceso en donde mi padre se empeñó para que la Secretaría de Educación Pública reconociera los saberes adquiridos. Es un articulado muy importante el que la Secretaría ofrece y en el que no tenía contemplado al periodismo. Fíjate, tiene comunicaciones, tiene derecho, tiene cantidad enorme de disciplinas, pero como que el periodismo, no, esto no licencias porque vas a crear monstruos. El secretario de Educación Pública, Córdoba Villalobos, tuvo a bien el otorgar la oportunidad de que los periodistas nos tituláramos por saberes adquiridos. Fantástico. Mi padre fue el primero. Mi padre egresado de la Septién García, con carrera concluida, nada más que en aquel entonces no era licenciatura. Fíjate lo que es la historia. Entonces mi papá dice, oye, periodista con más de 50 años y no puedo ser licenciado. Entonces él logra esta etapa y en Morelos logramos, fueron 40 y tantos compañeros, a nivel nacional casi 1000, en Morelos casi 40, que aprovecharon este esquema, los que creyeron en el proyecto, presentaron sus portafolios de evidencias, los que no les alcanzaba el portafolios fueron sometidos a un examen profesional con tesina elaborada ante las autoridades de educación pública y el sínodo. Uno fue el profesor Pablo Rubén, otro mi padre, otro don Fernando Irala, y recuerdo que también estuvo por allí Mónica Ramírez, que radica en el estado de Querétaro, y otro más que no recuerdo. Tenían que variarse porque requerían mínimo 3. Y logramos una gama de titulación que a muchos compañeros, como a tu servidor, nos dio la oportunidad de entonces sí generar una maestría y algunos otros más ya un doctorado. Pero tuvimos experiencias formidables de gente que ya tenía 40, 50, 60 años en el periodismo y lograron titularse como licenciados. Pues qué fantástico esto, ¿no? Porque eso es un liderazgo que se manifiesta, ¿no? Y ante la gente. Y yo recuerdo, sí, cuando estaban ustedes en esto de la titulación, obtener la titulación, había bastantes que querían, pero no llenaban el requisito. Correcto. Otros, pues nomás no les interesó, querían que se les diera así nada nomás. más por sí. Claro. Entonces, los 40, mira, cumplieron, sí, se formaron bien 40. y todo, y hay oportunidad todavía. No, fíjate que después desapareció el famoso artículo 286 de la ley. Hoy lo retoman, todo esto se lo recargan al famoso Ceneval, que ahora creo que va a modificarse, va a cambiar,
pero borran la licenciatura de periodismo. O sea, volvió a suceder exactamente lo mismo. Sí. Ahí está comunicaciones, pero como tal periodismo no. Como resultado de este proceso, César, sí, en el objetivo de continuar con este tipo de oportunidades, la autoridad nos obliga a crear un colegio de profesionistas. Okay. Que lo tenemos que registrar ante la Dirección General de Profesiones de este país. Entonces nace el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo. Allá vemos 105, 106 personas con título profesional de este proceso y de antes obviamente o posteriores que formamos este colegio. Y este colegio pues lo que busca es convertirse en un órgano certificador en tu colegio, ¿no? Pues los colegios de abogados, los colegios de arquitectos, los colegios de contadores. En el periodismo no queremos que sea obligatoria la certificación, pero sí voluntaria. Entonces este colegio hace este tipo de esfuerzos, generando acuerdos con organizaciones académicas, con gobiernos, para poder auxiliar a nuestros compañeros a que sigan de manera permanente preparándose. Oye, Teodoro, ¿y tiene que ser a nivel federal o puede ser a nivel estatal? El Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, al tener un certificado federal, puede certificar a cualquier colega de cualquier parte de la República Mexicana. Y somos el único colegio de periodistas registrados en la Dirección General de Profesiones. O sea que la oportunidad ahí está. Ahí está, claro. Ahí y estamos trabajando de manera permanente. Tu servidor es el vicepresidente del colegio, mi padre el presidente. La Federación de Periodistas la comanda actualmente Eva Guerrero Ríos. Ella radica en Culiacán, en medio de estas locuras que se están viviendo. Y pues tenemos nuestras asambleas anuales y cada 3 meses, 4 meses nos reunimos en alguna parte de la República para sesionar. Qué bueno, porque mira, ahorita la oportunidad con Carla, que está en la Secretaría de Educación. Claro, Carlalín, que se puede hacer una fusión ahí de situaciones muy interesantes. Esto es una pasión. Es una pasión. La verdad, ayudar es algo que se nos da, nos gusta, servir es algo que el periodismo es obligado a realizarlo. Y a mí me encanta la serie de programas que ustedes han venido realizando porque permite eso, ¿no? ¿Quién es quién? ¿No? Exacto. O nunca falta alguien así, ¿no? Como aquellas caricaturas del Excelsior, me acuerdo. Bueno, nunca falta alguien que es la piedrita dentro del arroz, pero nos permite conocernos e igualmente interactuar para saber qué piensa la gente de nosotros, ¿no? Fíjate que dices, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con Hablemos Bien de Cuernavaca? Bueno, yo escuché ahorita a Teodoro decir que se vino a Cuernavaca porque era la joya de la corona. Sí, claro. El paraíso, dijo. Uh-huh. La joya de la corona y el paraíso. Eso es lo que es Cuernavaca, es el paraíso. Yo recuerdo cuando yo estaba en la fábrica de Pons de México, que venían pues todos los directivos fuertes de Estados Unidos, usualmente venían entre enero, febrero y marzo, huían del frío para venirse a la eterna primavera. Y algunos decían, yo pensé que íbamos a encontrar patos y cisnes y lagos aquí en la fábrica, dice, pero no, dice, es una fábrica como cualquiera. Le digo, claro, y vente, y me los llevaba yo al área donde los trabajadores, donde estaban las máquinas. Le digo, y esto es parte del paraíso que vivimos. A mí me pasó algo similar. Yo aquí, pues sinceramente trabajo como de vacaciones. Uh-huh. O sea, despertar viendo un árbol, ¿no? Desde la ventana de la casa, volteas hacia la otra ventana y ves extensiones gigantescas de lo que tiene el vecino, ¿no? Sí. O trabajar en una oficina como estas en donde pues abres la ventana de tu cabina y te encuentras con un área jardinada divina. Así es. O tu recorrido por las calles, creo que es una de las ciudades más arboladas del territorio nacional. Ayer la noche que hacía frío, sí, era una verdadera joya. Entonces, yo aquí vivo muy a gusto. Yo recuerdo que yo venía de estar conduciendo en Radio 620, en unas oficinas hermosas ahí en la colonia Roma, la intersección de la Roma con la Condesa. Es un ambiente muy agradable, muy bonito, pero como te digo, esto es el paraíso. Este es un asunto bellísimo. Conocer espacios para poder hacer negocios como cualquier restaurante, cualquier cafetería, pues son áreas jardinadas, áreas abiertas. Sí. Eso no lo cambias. No, ¿verdad? O sea, el verde del pasto, la flora que aquí hay, rincones hermosísimos que se han abierto, no lo cambias por nada. Oye, Teodoro, ¿y te da tiempo de ir a comer a tu casa?
todos los días. Y a desayunar, a comer, a cenar, y voy y vengo. ¿Cuánto hacemos, Ray? Sí, no, claro, 2 minutos y medio. Sí, exacto. Esa es otra gran ventaja, ¿no? De que estás muy cerca de tu casa, del trabajo, y no te tienes que mover. Allá en México eran 3-4 horas diarias de automóvil. Así es. Y además yo tenía que salir del último programa que salía a las 8 de la noche. Con mi padre nos íbamos a echar un trago a alguna cantina para que bajara el tráfico y pudiéramos llegar a las 11 de la noche a la casa. Y al otro día había que entrar a las 7 de la mañana al aire. Sí. Había que salir a las 5:30 de casa. Es una locura. Oye, Teodoro, recordando a Carlos Félix, el buen amigo que está desde el aire, de manera literal, la radio es un acto de fe. Y hacerlo desde la ciudad de Cuernavaca, en donde estamos tan cerca de Dios, pero tan cerca de Dios, pero tan lejos del infierno, o viceversa, en esta cercanía con la Ciudad de México, y un día tan trascendental como lo es este lunes, donde dicen que es el lunes más triste del año, y casualmente el día que toma Trump posesión en los Estados Unidos, pero en donde también puso a temblar a muchos en el marco de las nuevas tecnologías con TikTok, que desaparecía en teoría de los Estados Unidos. La radio sigue siendo un acto de fe. Fíjate que yo lo veo como el medio de comunicación con mayor capacidad de permanencia en la mente de las personas. Y me explico, Ray. La televisión, vamos a hablar de los 3 medios que originalmente existían, ¿no? La prensa escrita, que es lo que primero nace, pues es lo que teníamos, la retentiva de la lectura, cuando no todos leen, que es un asunto bien importante, la falta de distribución, porque un periódico pues hay que imprimirlo, pero además hay que llevarlo, y además hay que comprarlo o adquirirlo, porque pues así se hace, ¿no? Se vende, claro. Entonces no todo el mundo podía. Después surge la radio, con una gigantesca ventaja que era precisamente la gran cobertura que una antena, 100 metros a la redonda de donde marques tu espectro. Me acuerdo que en aquel entonces existían los canales libres internacionales, pero es otra época, eso ya no existe. Y después viene la tele. ¿Cómo se llama la canción? Video Kill de Radio Star, sí, ¿no? Claro. Pensaron que la televisión mataría al espectro de la radio, y no. Se fortalecieron, se conjuntaron. ¿Qué desventaja tiene la tele? Que tienes que estar sentado frente a la pantalla, y además tienes que tener el poder adquisitivo para tener tu aparato televisor, y no puedes distraerte. Entonces mi padre, desde los años 70, impuso una frase que se llama: entérese sin tener la vista fija. Porque con la radio puedes estar en el campo, la radio en los cuernos de tu vaca y tú arando o ordeñándola, o te puedes estar haciendo en tu domicilio, o puedes estar haciendo otras cosas, cocinando, y estás escuchando la radio. Es más, es el único aparato que las automotrices permiten, porque no te distrae. Tú puedes ir manejando y vas escuchando perfectamente la radio, porque no debes de distraer tu vista. Entonces, la radio yo creo que va a seguir permaneciendo mientras existan personas capaces de generar imaginación. Está comprobado, y es un estudio que hizo una universidad norteamericana, y creo que fue la de Columbia, que la capacidad del ser humano de retener una noticia o una información que procede de la radio supera en más de lo doble a la prensa escrita y en más de lo triple a la televisión. La televisión está acabada, no te hace pensar. Sí. La prensa escrita, desafortunadamente por el tema de lo que poco que puedes leer, no te alcanza. Y la radio te echa a andar la imaginación. Entonces yo creo que más que un acto de fe, la radio es un acto de creatividad permanente. Y Ray, tú no me dejarás mentir, haces volar con el cambio de tus voces, con tus ideas, con las anécdotas que platicamos a la gente cuando estás en la cabina. Y creo que nosotros cuando informamos, muchas veces alguien me dice: no seas tan presumido, ¿por qué platicas? No es que presuma, pues, un periodista que no viaja, que no puede platicar de sus anécdotas, claro, que no puede ubicar a la sociedad de lo que estamos hablando, pues ¿para qué sirve, no? Sí, exacto. Entonces, eso es la radio para mí. No, y fíjate, me platicaba mi padre, en los años 40, por allá, finales de los 40, se hacía las radionovelas. Claro, ahí me tocó. Entonces, dice que una persona caminaba desde su casa al lugar donde el señor tenía un radio para 1 hora más o menos de camino, y era pues, hacia la montaña. Entonces
el dueño del radio ponía su silla por dentro de la tienda y el señor por la banqueta, la otra silla. Y ahí estaban los dos, fume y fume, escuchando, porque ¿no? era Chucho el Roto, dice. Entonces cuando lo agarraban y se sentían ya que no les iba a tocar pues la ayuda de Chucho el Roto. O sea, a lo que voy es cómo lo vivían de nada más de escuchar. Fíjate, cuando mi padre en el 83, que nacen los institutos, el de radio, el de televisión y el de cine, a mi padre lo nombran director general del Instituto Mexicano de la Radio, que es el IMER, lo que se conoce ahora como el IMER. Y una de las experiencias más gratas fue, no sé si conozcas los estudios. Sí, como no, preciosos. Cuando en el 85 cae por el sismo el edificio que estaban comprando, que habían comprado o rentado en Doctor Barragán, adquieren las instalaciones de autores y compositores de música, ahí en Joco, en la zona de Joco. Unos estudios que en serio a la fecha es lo máximo que yo he conocido. Allí me tocó, porque la hora nacional allí se producía, Okay. y la hora nacional tenía como obligación hacer breves radionovelas, breves. Y allí me tocó conocer a Juan S. Garrido. Wow. Y me tocó conocer a otros grandes, que olvido su nombre, y a los grandes efectistas. El que hacía el caballo, los gavirazos, ¿cómo se llama? El trueno, la el lluvia, aire, la lluvia. Bueno, ¿cómo? No, con los ¿cómo se llama estos? Pues la lluvia, ¿no? Se llama el palo de lluvia. El palo de lluvia. Y veías aquello, cómo lo estaban grabando y el productor, y a la hora que lo escuchabas al aire, decías, no puede ser. Y la capacidad de las voces, que es lo que hoy aquí en Morelos tenemos como los doblajes, ¿no? El tema del doblaje. Claro. Allá eran verdaderos actores con sus dedicados a eso. Te hacían, en serio, erizar la piel viéndolos. Ahora, cuando no los veías, en la radio, tu imaginación volaba, ¿no? Sí. Entonces, ahora, las tecnologías, Ray, la internet, yo creo que el medio de comunicación tradicional que más beneficios ha encontrado es la radio. Porque hoy tenemos una cámara en las cabinas, sin perder lo que es hacer radio. Hoy nos pueden conocer, hoy nos pueden ver, hoy podemos interactuar. Yo creo que el gran beneficiario con la aparición del internet es la radio. Sí, y también fíjate, hay otra ventaja, que queda grabada. También queda, bueno, que lo puedes ver, cierto. Que lo puedes ver cuando tú quieras, o escuchar cuando tú quieras. Digo, en un momento dado, si ya no andas en el carro y perdiste esto, sí, claro, lo vuelves a escuchar. Oye, la internet para el periodismo. Hay un libro precioso que a los amigos que se dedican a esto se los recomiendo. El autor se llama Jeff Jarvis, y él habla del fin de los medios de comunicación de masa. Cómo debe de amalgamarse ahora la internet con los medios tradicionales, y lejos de pensar en que desaparezcan, hay que hacer un híbrido para que esto funcione. Y pues esto no tiene límites, ¿no? Una frecuencia radiofónica requieres la concesión, o quien te la rente, una canal de televisión exactamente lo mismo, y un medio impreso, pues una cantidad de dinero de locura para poderlo hacer. Esto es tu creatividad y tu capacidad para poder hacer lo que dices, ¿no? Con honestidad y con profesionalismo, que eso es lo importante. ¿Cuál es tu lugar favorito de Cuernavaca? Mi lugar favorito, donde estamos ahorita. ¿O para comer, o qué te refieres? A todos esos rincones de Cuernavaca que llegaste, porque una cosa era llegar de vacaciones el fin de semana y otra decir, esta ya es mi ciudad y ahora me la tengo que aprender. Hijo, Ray, es que hay tantos lugares, en serio, de los antiguos y de los nuevos que te enamoran. En serio, cada vez que voy a un restaurante y veo cómo cuidan sus jardines, ¿no? Sus áreas, sus macetitas y todo. Hoy, para mí, uno de los rincones más importantes es Jardines de México. Sin lugar a dudas, creo que eso es una fortaleza turística impresionante. El lago de Tequesquitengo, en esta nueva etapa, cómo están intentando ahí meter inversiones fuertes, yo creo que es otra situación importantísima. Y los grandes rinconcitos que tenemos, ¿no? Muchos de los rincones que todavía se conservan con tradición, Zócalo de Cuernavaca, Xochitl, cómo se ha venido rescatando como pueblo mágico, Tlayacapan, Tepoztlán. Hace poquito fuimos este fin de semana a Camilpa. Fuimos a la hacienda de Acamilpa, unos rincones que en verdad los vas descubriendo, dices que sus haciendas, ¿no? Sí, sus conventos. Sí, Tenemos joyas en verdad aquí en Morelos. Oye, te ha tocado vivir Morelos diferentes, Morelos
de cuando llegaste con Marco Adame, con Sergio Estrada. Sergio Estrada y el secretario de gobierno era mismísimo Eduardo Becerra. Un Morelos... Que no lo he perdonado. El otro día le di un abrazo porque no lo reconocí. Ok. Y dijo que no lo he perdonado. Oye, pero habrá que decirlo con todas sus letras. A ver, un Morelos rosa mexicano como fue el de Sergio, habrá que decirle de alguna otra manera, un Morelos frívolo, un Morelos en la alternancia, un Morelos azulito como fue el de Marco Adame, después un Morelos amarillo como fue el de Graco Ramírez, un Morelos de pena como fue el de Cuauhtémoc Blanco y un Morelos diferente al día de hoy, el de Margarita González Arabia. Diferentes Morelos, sin dejar de estar presente en el ejercicio del periodismo. Fíjate que el Morelos que me tocó conocer cuando llegué precisamente fue por este embate que ya traía Eduardo Becerra para con ciertos compañeros periodistas. Recuerdo que había maltratado a Sergio Gómez Guerra, en paz descanse nuestro compañero, y alguna otra compañera. Porque era la mano dura, ¿no?, de Sergio Estrada, a grado tal que tuvimos confrontaciones muy fuertes. Él dice que no, pero el testigo lo tengo y voy a comer con él, inclusive a echar un trago hoy en la tarde con él, cuando le piden mi cabeza a Jaime Azcárraga, porque no querían que yo permaneciera por mi forma de ser, por como yo había llegado, como por no dejarme, ¿sí? Por no dejarme. Y total que al final del camino que se tuvo que ir fue, ustedes recordarán, sí. A la mitad del sexenio tuvo que solicitársele su renuncia. Fueron momentos muy difíciles para mí. Sin embargo, dentro de esta frivolidad de Sergio, se pudo trabajar. Tenía 3 o 4 colaboradores con los que uno podía platicar, ¿no? Javier López Sánchez, Víctor Sánchez Trujillo y Javier Bolaños Aguilar. Con ellos establecías un diálogo y se pudo transitar con tranquilidad. Sus 2 voceros, que a mí me tocaron, amables todos ellos. En el tiempo de Marco Adame, la realidad es que tanto con Javier López, con quien ya traíamos una buena relación, la forma muy seria, sí, pero humana de Marco Adame nos permitió que hubiera un respeto mutuo entre lo que hacíamos. Y después llega Carlos III, ¿no?, que hoy retornó aquí al estado de Morelos, también con un factor de buena gente con el que se puede platicar y se conserva una amistad hasta la fecha. Con Graco, pues fíjate, con quien yo traía diferencias, que era Jorge López Flores. Él llega como secretario de Seguridad de Comunicación Social. Él coincide mi salida de Radio Fórmula, al final de Marco y al arranque de Graco Ramírez. Y lo reconozco públicamente. Jorge es quien me recomienda con la familia Maxice para tomar el control del periódico El Caudillo, que después lo convertimos en Capital, y la experiencia que tuvimos juntos, que duró 8 años en Radio Ahí nomás Capital. bajita la mano. ¿Sí? Entonces la relación fue sensacional, independientemente de que él termina o finaliza su gestión a la mitad del mandato de Graco. La segunda etapa creo que a todos nos fue muy mal. Graco decidió no pagar lo que debía y bueno, pues está pagando ahí las consecuencias. Con Cuauhtémoc Blanco hubo una decisión desde el principio de no trabajar con ese gobierno, era imposible. Sí. Él todavía como gobernador electo tuvimos una diferencia muy fuerte, me ofendió, pues yo tuve que contestarle y tomamos la decisión de no tomar absolutamente nada, ni de cuando fue alcalde, ni a lo largo de su mandato como gobernador. Fuimos maltratados, fuimos espiados, fuimos bloqueados, no solamente desde el gobierno de Estado, sino con el Congreso del Estado en la primera etapa, con algunos municipios para que trataran de fulminarnos, ¿no?, del espectro. Se atraviesa la pandemia. Y la pandemia, si bien es cierto, nos hizo dejar un negocio como era Capital, nos imprimió en la obligación de reinventarnos y es en donde nace Irradia. Okay. Nadie sabía que traíamos por ahí una frecuencia escondidilla. Tú eras de los pocos que sabías. Exactamente. Arrancamos Irradia en lo digital y cuando lo consideramos pertinente lanzamos la frecuencia modulada con el nombre de Irradia. Un trabajo de no dormir, de crear, de prueba y error. Bueno, inclusive en aquellos entonces, Matamoros también, había que tomar decisiones e ir inmediatamente allá. Esa frecuencia se conserva, esa es propiedad de tu servidor, pero bueno, pues eso es, digamos, motivo de otra reunión. Exactamente. Oye, pues yo sé que tú a las 9 tienes que entrar al aire. Tú has hablado de tus padres. Sí. ¿Tú eres papá?
Sí, claro, tengo dos jóvenes, una titulada por excelencia en la Universidad Internacional, licenciada en Comunicación y Relaciones Públicas. Dentro de sus múltiples actividades laborales es Community Manager de Irradia, Okay. es una de las dos que se tienen. Una chica sensacional porque no tengo ni que corregir ortografía, ni redacción, ni capacidad de jerarquización. O sea, me agarró el ambiente, pues también creció. Abuelos, tíos, padre. Te la traías de chiquita aquí para que... conocí todo este asunto, ¿no? Insisto, terminó su carrera aquí en Cuernavaca, hoy radica en la Ciudad de México y montó una cafetería con su prima y otra amiga allá en la San José Insurgentes. Y se dedica a muchas actividades por Emprendedora, internet, muy emprendedora, le gusta eso. Y mi otra hija, radicada en Puebla, ella estudia artes plásticas. En la Artista. Es otra forma de expresión. Diariamente expresa de otra manera. También una muchacha con una capacidad de redacción muy fácil, con mucha facilidad, de expresión muy fácil. Y pues son mis dos pequeñas, ¿Quién estudió 21 y 25. ¿Quién estudió en Marymount? Ninguna de ellas. Ninguna. Fíjate, ella estudió en el Colegio Morelos, Fernanda. La otra venía de la Ciudad de México, del Simón Bolívar, de La Salle. No, y aquí estudiaron una en un Inter y la otra se tuvo que ir quiso irse a Puebla, a la Universidad del Arte. Pues, Ray, yo no quisiera quitarle... pero tiene que ir al aire. El mismo error de meter las escuelas religiosas. Dije, no. Para nada. Todo lo que me Mira que para quiero la mucho a Cristi sí, yo y a sé. la actual directora de A Marta. Oye, Teodoro, tu mensaje para la gente. No, pues gracias, que nos sigan, ¿no, Ray? Nosotros vivimos de ustedes, de que nos permitan servirle y de generar credibilidad en ustedes. Porque no hay nada más sencillo que cambiar de estación o, como dicen, pucharle, ¿no? Exactamente. Y no regresan Zapping. contigo, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Escúchenos. 103.7 es nuestra frecuencia al aire, o Irradia Noticias en todas las plataformas digitales, irradianoticias.com nuestra página web. Denos la oportunidad de escúchenos, y si usted considera que debe de permanecerse aquí, quédese. Gracias, Ray, gracias, César. Acuérdense de barrer el frente de su casa y pintar su fachada. Es correcto, pórtese bonito y entérese con Teodoro Rentería. Ahí nos vemos, bye bye. Muchas gracias. Voy al aire. Estaba viendo aquí el